Hola, mamá. Hola, ¿todo bien, hijo? Sí, todo bien. Escúchame, llevo para quitar esta mancha 10 horas. ¿Cómo quito la mancha? Te digo lo de siempre, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. ¿Has probado con amoníaco? No, con ese no. Y eso que lo uso todos los días en el laboratorio. ¿Pero tú usas amoníaco en el laboratorio? Y por supuesto, mi madre tenía razón. Y utilizando un poquito de amoníaco conseguí eliminar esa mancha de la cocina. Pero esto me hizo plantearme, ¿cuánto sabe la sociedad sobre el amoníaco? Mi nombre es José Luis Cerrillo y soy investigador postdoctoral en la King Abdullah University Science and Technology, en Arabia Saudí. En mi grupo de investigación, el Advanced Catalytic Material, nos centramos en el uso de la catálisis heterogénea como herramienta para el estudio y la mejora de diferentes procesos y reacciones químicas, intentando que estos sean más eficientes, eficaces y sostenibles. Pero hoy os voy a hablar exclusivamente del amoníaco. Como ya hemos dicho, el amoníaco es uno de los principales productos de limpieza en nuestros hogares. Además, aquellos que tengáis cierta experiencia en laboratorio o cierto background en ciencia, sabréis que el amoníaco es la típica sustancia que se pone como ejemplo de sustancia básica, aquella que hace aumentar el pH de las disoluciones. Pero estas no son sus principales aplicaciones. El uso del amoníaco y de compuestos derivados del amoníaco como fertilizantes es la mayor aplicación de este compuesto. Además, en otras diferentes industrias, como pueden ser, por ejemplo, la papelera, la industria de la madera, en tintes, también la industria del caucho, también, muy importante, la industria de la textil. Todas ellas utilizan amoníacos en diferentes procesos. Y otra muy importante y muy relacionado con la química, con mi campo de investigación, es la industria farmacéutica. La mayoría de los compuestos orgánicos o compuestos farmacéuticos que contienen cierto nitrógeno en su composición utilizan el amoníaco como materia prima. Estudiando un poco la historia del amoníaco, tenemos que retroceder hasta la época de los romanos, donde existen evidencias de que ellos ya empleaban diferentes sales amoniacales con diferentes usos. Sin embargo, hemos de avanzar hasta 1774, cuando por primera vez se aisló el amoníaco en forma gaseosa, gracias al científico británico Joseph Priestley. 11 años después, el científico francés Berthollet consiguió definir por primera vez la composición del amoníaco, definiéndola como un átomo de nitrógeno al cual estaban unidos 3 átomos de hidrógeno. Hemos de avanzar más en la historia hasta principios del siglo XX para conseguir llegar a la primera vez que se sintetizó amoníaco a partir de sus compuestos elementales, es decir, síntesis o producción de amoníaco a través de hidrógeno o partiendo de hidrógeno y nitrógeno. Este es uno de los procesos industriales más estudiados y más conocidos del planeta y es un proceso catalítico y es el denominado proceso Haber-Bosch. Estos dos científicos consiguieron, a partir de hidrógeno y nitrógeno, utilizando un sistema catalítico a alta temperatura y a altas presiones, sintetizar amoníaco por primera vez. En la actualidad, datos prepandémicos de 2018, en el mundo se producen más de 150 millones de toneladas de amoníaco anualmente, y de estos, el 95% o incluso más, se producen únicamente y exclusivamente a través del proceso Haber-Bosch. El proceso, durante toda su historia, ha ido siendo modificado. Sin embargo, la idea principal se mantiene y simplemente se han ido añadiendo diferentes steps intentando que el proceso fuera más eficaz, más eficiente y sobre todo más sostenible y menos contaminante. Pero todos vosotros os estaréis preguntando, ¿qué tiene todo esto que ver con que el amoníaco sea un divulgador de energía? Pues vayamos paso a paso. Como todos sabéis, el sistema energético actual se basa en combustibles fósiles, combustibles finitos. Y todo ello unido al aumento de la población global y al aumento de la demanda energética del mundo en general, hace que el sistema energético actual sea un sistema completamente insostenible y obsoleto. Esto, unido a los graves problemas medioambientales que el uso de estos combustibles genera, como por ejemplo el calentamiento global y los gases con efecto invernadero, hacen que se hayan de buscar nuevas alternativas, nuevos combustibles. Estos nuevos vectores energéticos o combustibles deben ser limpios y la mayor alternativa o la mejor alternativa actual es el hidrógeno. El hidrógeno se puede utilizar en celdas de combustibles obteniendo grandes cantidades de energía y además obteniendo como único subproducto el agua, por lo tanto es un combustible limpio. Sin embargo, esta economía del hidrógeno no es tan buena como parece, ya que existen ciertas limitaciones. Principalmente estas limitaciones son debidas al transporte y al almacenaje del hidrógeno. Presurizar el hidrógeno para almacenarlo o licuarlo para almacenarlo o transportarlo es muy costoso y a la vez bastante peligroso. Y por ello, otras alternativas están siendo estudiadas. De entre todas estas alternativas, para mí, la más prometedora es el amoníaco.
¿Y por qué? Pues para mí, primero y principal, porque puede jugar en 2 ligas distintas. La primera liga es actuar como Energy Carrier, es decir, actuar como vector energético, como cotransportador de energía. Utilizaremos en este caso el amoníaco directamente como combustible, utilizando pilas de combustible diseñadas para trabajar con amoníaco o incluso turbinas o motores de combustión donde el amoníaco sea el fuel. De esta forma obtendremos cantidades muy grandes de energía y además de una forma bastante limpia. La otra liga en la que puede jugar es completamente distinta y es actuar como Hydrogen Carrier. En este caso el amoníaco va a trabajar o va a actuar como transportador de hidrógeno. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el amoníaco como forma de transportar y almacenar el hidrógeno. Pero ¿y por qué el amoníaco para transportar hidrógeno? Desde el principio de la charla lo llevamos diciendo. Existe más de un siglo de historia en la síntesis del amoníaco. Por lo tanto, tenemos un proceso que está completamente optimizado. Y esto conlleva a que también el almacenaje y el transporte del amoníaco esté completamente instaurado. Las infraestructuras ya están realizadas. Existe un transporte, sobre todo marítimo por mar, digamos, de amoníaco anualmente inmenso en nuestro planeta. Pero además hay muchísimos países como Estados Unidos o Ucrania, por ejemplo, que tienen redes de tuberías para el transporte del amoníaco desde la industria donde se produce hasta el lugar donde se va a consumir. Por lo tanto, todo esto ayuda a que el amoníaco sea la principal alternativa para transportar hidrógeno en forma de amoníaco. Además de todo esto, para entrar un poco más en la química del amoníaco, el amoníaco, en comparación con el hidrógeno, se puede licuar de una forma muy sencilla y también económica. Pero ahora ya que tenemos el transporte y el almacenamiento, ¿cómo pasamos de tener amoníaco a tener hidrógeno? Pues ahí es donde me encuentro inmerso actualmente en mi investigación. Específicamente, lo que estamos investigando es la reacción de craqueo o descomposición del amoníaco, obteniendo 2 productos principales, nitrógeno y hidrógeno, el cual, mediante un proceso de separación, puede ser utilizado, por ejemplo, en una celda de combustible. Y con esto acabo. Esta ha sido mi píldora de química, mi píldora de amoníaco. Espero que además de aprender a que el amoníaco puede eliminar una mancha, hayáis podido vislumbrar que el amoníaco puede ser una de las grandes alternativas a los combustibles actuales y que el amoníaco seguramente en nuestro futuro más próximo va a ser uno de los grandes protagonistas de nuestro sistema energético. Por último, muchas gracias a Divulga NextGen por la realización de este congreso y por dejarme participar en él. Gracias por abrir esta ventana de divulgación tan necesaria y por visibilizar el trabajo que los investigadores científicos realizamos. Y nada, espero que os haya gustado mucho, un saludo desde aquí y espero que toda mi pasión hacia la ciencia y hacia la catálisis haya llegado y haya traspasado esta ventana. Chao.